Me pareció interesante eso, pensar como futurologías latinoamericanas, porque era algo que estaba pensando un poco desde la antropología, desde de la tecnología, así. Cómo construir un futuro, cómo construir una nueva tierra a partir de esos conocimientos indígenas del continente, así, ¿no? De las filosofías amerindias y cómo esto implica otros modos de vivir así, otros modos de relacionar con las otras especies, pensar como este pasado precolonial del continente, igual las prácticas que existen hoy de los pueblos indígenas que defienden sus territorios y como suelen ser los sitios donde se conserva la biodiversidad, ¿no? Como donde no es territorio indígena está todo quemado, todo talado, así. Entonces yo me quedé pensando en eso, como sí, qué tipos de relaciones podemos tener con otros seres que no son humanos, ¿no? Como con los animales, con las plantas, hongos, con los suelos o que sea, con espíritus, máquinas. Y esto generalmente implica, así como eh, mapear o trazar algunas relaciones, ¿no? Cómo se da en un mundo, en la totalidad de un mundo, cómo los seres interactúan entre sí. Así. Los países que vivimos son súper extractivistas, súper corporativos, así. El Estado es súper corporativo hoy día en todos lados. Suele pensar la naturaleza como un recurso, sí, como un depósito para ser explotado, así. Entonces yo apliqué con un proyecto llamado Red Trófica Cósmica, que es la red trófica, es la red alimentaria, ¿no? Como la cadena alimentaria. Pensar la cadena alimentaria en una dimensión más allá, una dimensión planetaria o cósmica, sí, y no solo material, ¿no? Sí, lo que intenté plantear era sí, otra manera de se relacionar con la naturaleza que no sea económica, que no sea así de comercio, ¿no? Y también una creación de un mundo que es como mediado por pantallas, así, y que pierde su materialidad, ¿no? Pierde un poco las relaciones con las otras especies, como vivimos en sitios súper como cerrados y asépticos, así, limpios, y la gente ya no sale tanto a caminar en un bosque, no conoce mucho lo natural eh, que aún existe, ¿no? Que aún sobrevive. Sí, como al principio cuando llegué yo no conocía nada acá, no sabía mucho de qué era, eh, qué era Concepción o el Biobío en general. Comencé a escuchar un poco acerca del río, pero sí, no tenía idea de qué iba a encontrar así. Y pues al principio empezamos conociendo el terreno, ¿no? Con gente de acá, como Daniel Romo, que es un guía de la biodiversidad. Con él fuimos hasta el santuario de naturaleza de Valpen. Y allá pasamos por un humedal y luego recorrimos el bosque que termina en la playa de los Burros, ¿no? Donde fuimos. Entonces, esta fue otra expedición muy interesante también, de igual como reconocer especies, ver como las marcas de campo, así, como reconocer los pájaros, como reconocer la morfología de las plantas, cómo esto cambia también igual dependiendo de dónde estén, como si están más al sol, si están en sombra, como su propia forma se adapta a esto. Y también fuimos después a la reserva Nonguén. Pero fuimos allá con el Gillo, que es un guardabosques y un activista ambiental de Nonguén. Y fuimos en grupo también recorrer a la reserva, así. Eso estuvo bien, bien lindo también. Y allá igual, como conocimos varias especies, nos enseñó como
como recolectar algunas especies comestibles, o como la avellana, chenuiva, y también como plantarla, y no sé, como hicimos un sendero así. La última que hicimos, que yo la propuse así, fuimos a este bosque de la UDEC en un montón de bosque nativo, cerca de donde es el como santuario del cangrejo tigre también. Y luego la Erika ah, le había pedido que hablara un poco de la ocupación antigua del Biobío, ¿no? Como de las poblaciones que vivían acá, como no sé, hace 6.000 años o más, y de los agrofareros, cazadores y recolectores y tal, para intentar descubrir un poco cómo la gente vivía acá, cómo se relacionaba con el espacio, con la biodiversidad, y habló un poco de eso, como de la ocupación antigua del Biobío, desde la arqueología, ¿no? Desde los vestigios arqueológicos que restan, y para pensar un poco esto, cómo la gente vivía acá en sintropía de alguna manera con la naturaleza, y cómo esta economía, esta ecología de los agrofareros antiguos podría servir de inspiración quizá, de modelo para proyectar un futuro así, un futuro de restauración de los ecosistemas, un futuro que estemos más integrados con los ciclos naturales, con los procesos mismos de los ecosistemas de acá, ¿no? Cuando llegué estaba cuarentenado todavía, yo encontré algunos artículos en resumen del Esteban Flores, que es un ingeniero hidrólogo de acá, y escribió una serie de artículos para resumen acerca de los grupos de agua del Biobío, así. Se llama Que el conocimiento fluye como el agua. Y en este artículo se habla un poco de la historia geológica del Biobío, así, un poco de la historia del río Biobío mismo, que tenía como otros brazos, así. Y sí, como donde hoy es la ciudad de Concepción, era un brazo antiguo del Biobío. Entonces, mucha gente dice que Concepción solía ser un humedal y tal, y de hecho sí, como esto está comprobado así. Sí, como este brazo antiguo del Biobío que fue rellenado por la ciudad, sigue vivo de alguna manera subterráneamente, ¿no? Entonces, esos humedales que hay por acá, como el Paicaví, el Rocuana-Dalién, son como sí, los vestigios de este paleocauci del Biobío, ¿no? Como paralelamente también estuve con gente, con otros artistas, artesanos, así. Estuve trabajando en un taller de cerámica de la Riola, y que es una ceramista acá de Concepción, y me abrió las puertas de su taller así, súper buena onda, sí, súper abierta. Me recibió, me dejó usar el espacio, me enseñó varias cosas también. Estuvimos como siempre, iba como una vez a la semana más o menos, y estaba ya produciendo, platicando, y hice algunas quemas en su horno también. Con la Constanza Schmidlin, que trabaja con biomateriales, como investiga hongos, conoce mucho de hongos y los utiliza como para hacer, sí, hacer tejidos, telas, papel. Igual trabaja con la kombucha también, con ese SCOBY de kombucha, que es como una especie de celulosa bacterial.
y ahí está produciendo como tejidos y materiales distintos, ¿no? Con ella también trabajé algunas fibras vegetales, hay como una especie de arbusto acá que usamos para hacer una especie de red. Y eso, no sé, como estuve recorriendo el territorio con gente que lo conoce, así, intentando descubrir un poco cómo, qué está pasando acá, cómo la gente, eh, sí, como se está enterado, ¿no? De esos lugares, de qué pasa, sus crisis.